Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y el día de ahora, como estarán viendo en el título del video, me gustaría hablar sobre si estaba realmente convencido Jesús de que él era el Hijo de Dios. Y antes de ir de lleno con el tema de hoy, quiero hacer una pequeña introducción que lo he hecho en los videos anteriores. Y es que estos videos estarán viendo también en el título del video que tiene el número 7 al inicio, y es que es una serie de videos analizando el libro El caso de Cristo del autor Lee Strobel. Les invito a que ustedes lo lean por su propia cuenta, es maravilloso, es uno de los mejores libros, quizás el mejor para empezar un camino en la espiritualidad y ver si hay motivos para creer en que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Ya digo, les invito a que lo lean ustedes por su propia cuenta. Pueden encontrarlo en Amazon, creo que se puede comprar de manera física. Y me imagino que en cualquier librería o en la mayoría de librerías, por lo menos con temática cristiana, creo que la encontrarán. Y si no, también pueden encontrarlo en la sección de libros de la Play Store. Creo que ahí está. Yo ahí lo compré. Y bueno, les invito a que ustedes lo compren también y que lo lean y que lean los otros libros de Lee Strobel, son muy buenos, El caso del creador, El caso de la fe, El caso de los milagros. Bueno, no me enrollo. Eh, pero ¿qué es lo que he hecho yo? ¿Por qué hago estos videos? Lo que yo hice fue leer lo que los eruditos a los que Lee Strobel está entrevistando le responden e investigarlo por mi propia cuenta. Yo no quiero dejarme llevar solo por lo que ellos dicen, pues sé que estos son temas de vida o de muerte. ¿A qué me refiero con eso? Que suele sonar muy exagerado. Y es que si Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, quiere decir que nuestra vida y nuestra vida eterna depende de si lo reconocemos a Él como tal. Jesús dijo que los que lo reconozcamos a Él en la tierra, así Él nos va a reconocer frente a nuestro Padre Celestial. Y a quien lo ignore aquí también será ignorado por la eternidad. Entonces, no es algo de poca importancia. Otro punto por el cual lo estoy haciendo no es para demostrar que tengo razón, que los cristianos tenemos razón al decir que Cristo es el Señor, que sí tenemos razón, pero no es ese el fin final. Otro de los objetivos es que veamos que es razonable creer en Cristo y que todos podemos acceder a esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Una vida plena, una vida abundante y sobre todo una eternidad con Él. Esa vida es muy estresante, esta vida es como un pay en el cual tenés que rebuscarte por tener tu porción y si no sos muy listo, otro te la va a quitar y va a comer más él y vos te vas a quedar sin comer y sin qué darle a tu familia. Y eso es muy estresante. Esa es la vida a la cual estamos condenados lastimosamente en esta tierra debido al pecado. Pero Cristo nos trae otra oportunidad y nos dice, yo puedo redimirte de tu pecado a través del sacrificio que hice en la cruz. Cristo se entregó a sí mismo, murió y resucitó, y ahora podemos vivir para Él. Podemos ser libres del pecado y empezar a vivir esa vida plena que Él nos ha prometido. Ahora bien, ¿cómo podemos ser parte de su vida? Aquí no te voy a decir tenés que ir a esta iglesia o tenés que dar este dinero a tal persona. No, de hecho yo no voy a ninguna iglesia. Pero ¿qué es entregarse a Cristo entonces? Entregarse a Él es rendirle toda tu vida y empezar a vivir por y para Él. Quiere decir que si te entregas a Cristo tenés que dejar de trabajar y de estudiar y dejar de comer y empezar a vivir en un modo muy zen. No, para nada. Significa que vas a seguir estudiando, vas a seguir trabajando, pero ahora lo vas a hacer para Él. Si sos el que hace limpieza en una empresa, vas a seguir haciendo limpieza, pero lo vas a hacer como si Cristo mismo estuviera haciendo la limpieza y como si tu jefe fuera el Cristo mismo. Si sos vendedor, vas a empezar a tratar a los clientes como si Cristo mismo los estuviera tratando, pero también los vas a tratar como si a Cristo mismo estuvieras tratando vos. Vas a demostrar a Cristo con tu forma de vivir, con tu familia, con tu prójimo, con tus vecinos. Vas a hacer las cosas bien. Eh, Perdón, creo que se escuchó, que me cayó un mensaje.
Voy a poner esto en silencio. Bien, como decía, eso es entregarse a Cristo. Tu dinero ahora ya no solamente te vas a enfocar en, en complacerte a vos mismo, no. Vas a ver la necesidad de tu prójimo también, de aquel que tiene sed le vas a dar un vaso con agua, del que tiene hambre le vas a dar un pan. Y no te estoy diciendo que entonces el 90% de tu dinero lo vas a destinar a ayudar a otros. No, si solo puedes ayudar con $1, vas a ayudar con $1. Puedes ayudar con $10, vas a ayudar con $10 a aquel que lo necesita. Que hoy no puedes ayudar y solamente ya digo, tenés $1, pues ese dólar va a hacer la diferencia. Vas a vivir fuera de la ansiedad del dinero, del temor a que vas a perder tu trabajo y cómo vas a hacer, porque ahora confías en Dios. Ahora, ese es el evangelio en pocas palabras. Podemos hablar muchísimo más al respecto, pero en pocas palabras, la buena noticia de Jesús es esa, que Él nos da una vida plena y abundante. Ahora, eh, eso es verdad si realmente Jesús es el Hijo de Dios. Y ya vimos los evangelios, cómo sí es razonable confiar en ellos, son documentos históricos muy valiosos, pero ahora vamos a responder esa pregunta y ahora sí ya entramos un poco en este tema. ¿Jesús estaba realmente convencido de que Él era el Hijo de Dios? ¿O fue algo que se inventó después por parte de algunas personas para, qué sé yo, tener el control de las masas? Bueno, para empezar con este tema, vamos a hacer una introducción con John Douglas, eh, que quizás no todos, yo no sabía de la existencia de este señor de hace años, pero John Douglas tiene una habilidad sobrenatural de examinar la mente de gente que nunca ha visto. Esto es muy interesante. Repito, John Douglas tiene una habilidad sobrenatural de examinar la mente de gente que nunca ha visto. Como el perfilador psicológico original del FBI, Douglas recolectaba información de la escena del crimen y luego utilizaba sus discernimientos para escudriñar la personalidad del criminal prófugo. Vamos a ver un caso en cuestión que hizo John Douglas, un agente del FBI, o bueno, un psicólogo del FBI. Douglas predijo que el asesino del camino, que así se referían a él, a un asesino en serie que acechaba los bosques del área de San Francisco entre 1979 y 1981, Douglas dijo que este asesino del camino sería una persona con dificultades del habla, con tendencias a la crueldad con los animales, incontinencia urinaria e incendiario. Y ciertamente la persona que por fin fue arrestada y condenada en el caso cumplía a la perfección esa descripción. John Douglas, con un doctorado en psicología, años de experiencia como detective y un talento natural para entender el comportamiento humano, es reconocido por su destreza para perfilar. Él es coautor de varios éxitos de librería sobre el tema y cuando Jodie Foster, o creo que así se dice, Jodie Foster, ganó el Oscar por su actuación en la película El silencio de los corderos, le agradeció públicamente a Douglas por ser la figura de la vida real detrás del mentor del FBI de su personaje. ¿Cómo puede Douglas llegar a entender el proceso mental de individuos con los que nunca ha hablado? Bueno, el comportamiento refleja la personalidad, explicó Douglas a la revista Biography. Es decir, Douglas examina la evidencia que queda en la escena del crimen y, cuando es posible, entrevista a las víctimas para descubrir exactamente qué dijo y qué hizo el criminal. A partir de esas pistas, producto residual del comportamiento de la persona, deduce la composición psicológica del individuo. Ahora, volvamos a Jesús. Sin dialogar con Él, ¿cómo podríamos ahondar en su mente para determinar sus motivaciones, sus intenciones y su percepción de sí mismo? ¿Cómo sabemos quién pensaba que era y cuál entendía que era su misión? La pregunta de qué pensaba Jesús acerca de sí mismo es central. Algunos profesores sostienen que el mito de la deidad de Jesús fue impuesto en la tradición de Jesús por seguidores fanáticos muchos años después de su muerte. El Jesús real, según creen estos profesores, se revolvería en su tumba si supiera que la gente lo estuviera adorando. Si se eliminan las leyendas y se va a los primeros materiales acerca de él, dicen que nos encontraremos con que nunca aspiró a ser más que un maestro itinerante
y un agitador ocasional del populacho. Sin embargo, tienen a la evidencia histórica de su lado. Para averiguarlo, Lee Strobel, el autor del libro del cual estamos estudiando, voló a Lexington, Kentucky, para entrevistar al erudito cuyo aclamado libro The Christology of Jesus, o la Cristología de Jesús, confronta este tema precisamente. El erudito es el doctor Ben Whiteherington, creo que así se dice, el doctor Ben Whiteherington. Bien, y la verdad es que Jesús, ahora sí ya entrando en el tema central, la verdad es que Jesús era un poco misterioso acerca de su identidad, ¿no es así? Preguntó Lee al erudito. ¿O tendría a evitar proclamar abiertamente que era el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Era porque no se concebía en esos términos o porque tenía otras razones? Y bueno, le respondió el erudito, no es porque no se concebía en esos términos. Si hubiera anunciado simplemente, hola muchachos, soy Dios, eso se hubiera entendido como soy Yahvé, porque los judíos de ese tiempo no tenían la noción de la Trinidad, solo conocían a Dios al Padre, al que llamaban Yahvé, y no a Dios el Hijo ni a Dios Espíritu Santo. De modo que, si alguien dijera que era Dios, no habría tenido sentido para ellos y se habría visto como una blasfemia flagrante y habría sido contraproducente para Jesús en su esfuerzo por lograr que la gente escuchara su mensaje. Además, ya había una hueste de expectativas sobre cómo sería el Mesías, y Jesús no quería ser encasillado según las categorías de otros. En consecuencia, fue muy cuidadoso con lo que dijo públicamente. En privado, con sus discípulos, era un caso diferente, pero los evangelios nos cuentan principalmente lo que hacía en público. Exploración de las primeras tradiciones. Fue un libro de 1977 del teólogo inglés John Hick y un puñado de colegas con el mismo parecer, quienes provocaron una tormenta de controversia al alegar que Jesús nunca se consideró Dios hecho carne o el Mesías. Estos conceptos, escribieron ellos, surgieron después y se escribieron en los evangelios de modo que pareciera que Jesús estaba afirmando eso acerca de sí mismo. Para explorar esa alegación, Whiteherington, el erudito a quien Lee Strobel entrevistó para este capítulo, perdón, se remontó a las primeras tradiciones acerca de Jesús, el material más primitivo y, sin lugar a dudas, libre de desarrollo legendario, y descubrió pistas persuasivas en cuanto a cómo se veía Jesús a sí mismo por la manera como se relacionaba con otros. ¿Qué pistas encontramos sobre la propia percepción de Jesús en la forma en la que se relaciona con otros? Miremos su relación con sus discípulos. Jesús tiene 12 discípulos. Sin embargo, notemos que él no es uno de los 12. Si bien eso puede sonar como un detalle sin importancia, es muy significativo. Si los 12 representan un Israel renovado, ¿dónde encaja Jesús? Él no es simplemente parte de Israel, no es meramente parte del grupo redimido. Él está formando al grupo, al igual que Dios en el Antiguo Testamento formó a su pueblo e instituyó las 12 tribus de Israel. Esa es una pista sobre cómo Jesús pensaba de sí mismo. Podemos encontrar otra pista en la relación de Jesús con Juan el Bautista. Jesús dice, les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Habiendo dicho eso, en su ministerio va más allá que Juan el Bautista haciendo milagros. Por ejemplo, ¿qué dice eso acerca de su percepción de sí mismo? Y su relación con los líderes religiosos es quizás la más reveladora. Jesús pronuncia la declaración radical de que lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca, sino lo que sale del corazón. Francamente, esto deja de lado porciones inmensas del libro de Levítico en el Antiguo Testamento, que contiene reglas meticulosas con respecto a la pureza. Ahora bien, a los fariseos no les gustó este mensaje. Querían mantener las cosas como estaban, pero Jesús dijo, no, Dios tiene otros planes, está haciendo algo nuevo. Tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de persona piensa que tiene autoridad para dejar de lado las escrituras judías de inspiración divina y reemplazarlas con sus propias enseñanzas? ¿Y qué de su relación, si podemos denominarla así, con las autoridades romanas? Tenemos que preguntarnos, ¿por qué lo crucificaron?
Si tan solo hubiera sido un sabio inocuo que contaba hermosas pequeñas parábolas, ¿cómo terminó en una cruz, especialmente en la época de la Pascua, cuando ningún judío desea que ejecuten a otro judío? Tuvo que haber una razón para que el letrero sobre su cabeza dijera: "Este es el rey de los judíos". O Jesús había hecho esa afirmación verbalmente, o alguien claramente pensó que lo hizo. Con el poder de Dios. Si bien las relaciones de Jesús proporcionan una ventana hacia su percepción propia, sus obras, especialmente sus milagros, ofrecen revelaciones adicionales. A esta declaración, que sus milagros ofrecen revelaciones adicionales, a esta declaración podemos objetar de que los milagros de Jesús no establecen que él creía que era Dios, dado que luego sus propios discípulos fueron enviados e hicieron las mismas cosas y, por cierto, no estaban alegando divinidad. Pero la verdad es que no es el hecho de que hiciera milagros lo que ilumina su percepción propia. Lo importante es cómo él interpreta sus milagros. Jesús dice: "Pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios". Él no es como otros obradores de milagros que hacen prodigios sorprendentes, pero luego la vida sigue igual que siempre. No, para Jesús, sus milagros son indicio de la llegada del reino de Dios. Son una anticipación de lo que será el reino de Dios, y eso distingue a Jesús. ¿De qué forma lo distingue? Jesús ve sus milagros como algo que desencadena un hecho sin precedentes, la llegada del dominio de Dios. No se ve simplemente como un obrador de milagros, se ve como el único en quien se cumplen las promesas de Dios. Y esa es una afirmación de trascendencia muy elevada. Sus seguidores le decían rabino o rabí. ¿Acaso eso no implica que él simplemente enseñó como otros rabinos de su tiempo? Bueno, en realidad, en una forma nueva y radical, comienza sus enseñanzas con la frase: "Ciertamente les aseguro". Es decir, juro con anticipación sobre la veracidad de lo que les voy a decir. Esto era absolutamente revolucionario. ¿Por qué? Bueno, en el judaísmo uno necesitaba el testimonio de dos testigos, de modo que el testigo A pudiera atestiguar acerca de la veracidad del testigo B y viceversa. Sin embargo, Jesús atestigua acerca de la veracidad de sus propias palabras. En lugar de basar sus enseñanzas en la autoridad de otros, habla con autoridad propia. Por lo tanto, es alguien que se consideraba que tenía autoridad superior a la de los profetas del Antiguo Testamento. Él creía que poseía no solo inspiración divina, al igual que el rey David, sino también autoridad divina y el poder de expresión divina directa. Además de emplear la frase "ciertamente les aseguro" en sus enseñanzas, Jesús usaba el término Abba cuando se relacionaba con Dios. ¿Qué nos dice eso acerca de su percepción propia? Abba connota intimidad en la relación de padre e hijo. Es interesante que también es el término que un discípulo utilizaba para dirigirse a un maestro amado en el judaísmo primitivo. Sin embargo, Jesús lo utilizó dirigiéndose a Dios. Hasta donde sé, él y sus seguidores eran los únicos que oraban a Dios de esa manera. En el contexto donde Jesús se movía, era costumbre que los judíos evitaran tener que decir el nombre de Dios. Su nombre era la palabra más sagrada que se podía pronunciar, e incluso temían pronunciarla mal. Si se iban a dirigir a Dios, dirían algo como "el santo, bendito sea", pero no usarían su nombre personal. Y Abba es un término personal, muy personal. Es el término de cariño con el que un hijo le diría a su padre: "Papá querido, ¿qué quieres que haga?". Podemos decir que orar Abba no debe implicar que Jesús piensa que es Dios, porque le enseñó a sus discípulos que usaran ese mismo término en sus propias oraciones, y ellos no eran Dios. Pero en realidad, la importancia del término Abba radica en que Jesús es quien inicia una relación íntima que antes no estaba disponible. La pregunta es: ¿qué clase de persona puede cambiar los términos para la relación con Dios? ¿Qué clase de persona puede iniciar una nueva relación de pacto con Dios? Entonces, ¿cuán importante es el uso de Abba por parte de Jesús? Muy importante. Indica que Jesús tiene un grado de intimidad con Dios que no se parece a nada del judaísmo de su tiempo. Y escuche, aquí viene el remate. Jesús está diciendo que solo a través de tener una relación con Él se hace posible este tipo de lenguaje de oración, este tipo de relación Abba con Dios.
Eso habla mucho de cómo se consideraba a sí mismo. Aquí va otra pista importante. La repetida referencia de sí mismo como el Hijo del Hombre, que es una referencia a Daniel 7. Ese término es sumamente importante al revelar la propia concepción mesiánica o trascendental de Jesús. Cuando unimos las pistas de las relaciones de Jesús, sus milagros y sus palabras, su percepción de sí mismo cobra absoluta nitidez. Parece haber pocas dudas, según las evidencias primeras, de que se consideraba más que un hacedor de grandes obras, más que un maestro, más que otro profeta en la lista de muchos. Hay abundante evidencia para llegar a la conclusión de que se ve en términos únicos y supremos. Pero exactamente, ¿cuán generalizada era esta concepción personal? ¿Cómo retrata Juan a Jesús? En su apertura, el Evangelio de Juan usa un lenguaje majestuoso e inequívoco para afirmar con valentía la deidad de Jesucristo. Procedo a leer Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3 y el versículo 14. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Y el verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo reaccionaría Jesús si estuviera aquí para leer las palabras de Juan acerca de él? Se habría espantado y habría dicho, Juan se equivocó conmigo completamente. Me ha hermoseado y rodeado de mitos hasta tal punto que ni siquiera me reconozco. O habría sentido en aprobación, sí, soy todo eso y más. Bueno, el erudito Raymond Brown llegó a su propia conclusión. El erudito Raymond dice, no tengo objeción alguna a la tesis de que si Jesús hubiera podido leer Juan, se habría encontrado con que el Evangelio era una expresión adecuada de su identidad. Y es que cuando uno trata el Evangelio de Juan, uno trata con un retrato de Jesús interpretado de cierta manera, pero también es un diseño lógico de lo que estaba implícito en el Jesús histórico. Y añadamos lo siguiente, aun si se elimina el Evangelio de Juan, todavía no hay un Jesús no mesiánico que se pueda evocar del material de los otros tres evangelios. Simplemente no se encuentra allí. Recordemos el famoso diálogo registrado en Mateo, en el que Jesús le pregunta a sus discípulos en una reunión privada, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro responde con claridad, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En lugar de esquivar el tema, Jesús afirma a Pedro por su observación. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículos del 15 al 17. Aún así, algunas descripciones populares de Jesús, como la de la película La última tentación de Cristo, lo muestran básicamente inseguro de su identidad y de su misión. Está cargado de angustia y ambigüedad. ¿Hay alguna evidencia de que Jesús haya tenido alguna vez una crisis de identidad? Bueno, una crisis de identidad no. Perdón si oyen que un pajarito creo que está haciendo bulla por acá. Espero que no se escuche feo. O sea, no es que canten feo, pero es un poco chillón este pajarito, entonces espero que no se oiga mal en el micrófono, a través del micrófono. Bueno, ¿hay alguna evidencia de que Jesús haya tenido alguna vez una crisis de identidad? Bueno, una crisis de identidad no, aunque tuvo puntos de confirmación de identidad en su bautismo, en su tentación, en la transfiguración, en el jardín del Getsemaní. Todos son momentos de crisis en los que Dios le confirma quién era Él y cuál era su misión. Por ejemplo, no creo que sea accidental que su ministerio recién comience en serio después de su bautismo, cuando oye la voz que dice, este es mi Hijo amado, estoy complacido con él. ¿Cuál pensaba que era su misión? Bueno, él veía que su obra era venir a liberar al pueblo de Dios, por lo tanto, su misión estaba dirigida a Israel. Hay muy poca evidencia de que buscó a los gentiles durante su ministerio. Esa era una misión para la iglesia postrera. Verá, las promesas de los profetas habían venido a Israel y a Israel debía ir. El Padre y yo somos uno. En su libro Reasonable Faith, no sé cómo se dice, Reasonable,
no sé, Fe Razonable, en su libro Fe Razonable, William Lane Craig señala una gran cantidad de evidencia de que dentro de los 30 años después de la crucifixión de Jesús existía una cristología desarrollada que proclamaba a Jesús como Dios encarnado. El historiador de la iglesia, Jaroslav Pelikan, señaló que el sermón cristiano más antiguo, este historiador señaló que el sermón cristiano más antiguo, el relato de un mártir cristiano más antiguo, el informe pagano sobre la iglesia más antiguo y la oración litúrgica más antigua que le encontramos en 1 Corintios 16:22, todos ellos se refieren a Jesús como Señor y Dios. El historiador Pelikan, quien dijo esto, manifestó: claramente era el mensaje de lo que la iglesia creía y enseñaba, de que Dios era un nombre adecuado para Jesucristo. A la luz de esto, ¿hay alguna forma posible de que esto se hubiera desarrollado, en especial tan pronto, si Jesús nunca hubiera hecho declaraciones mesiánicas y trascendentes acerca de sí mismo? La verdad es que no. A menos que estemos preparados para argumentar que sus discípulos se olvidaron completamente de cómo era el Jesús histórico y que no tuvieron nada que ver con las tradiciones que comienzan a surgir 20 años después de su muerte. Francamente, como historiador, eso no tendría sentido alguno. Al tratar con la historia, todo tipo de cosas es posible, pero no todas las cosas posibles son de igual manera probables. Es probable que todo esto se haya inventado del aire en los 20 años subsiguientes a la muerte de Jesús, cuando todavía había testigos con vida para confirmar cómo era la figura histórica de Jesús verdaderamente. Bueno, esa hipótesis histórica es la más improbable que se le pudiera ocurrir a alguien. La verdadera cuestión es: ¿qué pasó después de la crucifixión de Jesús que transformó la mente de los discípulos, quienes lo habían negado, les habían desobedecido y lo habían abandonado? Muy simple, les sucedió algo similar a lo que Jesús experimentó en su bautismo. Se les confirmó que Jesús era lo que ellos habían esperado que fuera. ¿Cómo se concebía Jesús a sí mismo? Bueno, Jesús pensaba que él era la persona designada por Dios para traer a la historia humana la suprema obra redentora de Dios. Creía que era el representante de Dios para llevarla a cabo, que había sido autorizado por Dios, que hablaba por Dios y que era dirigido por Dios para realizar esa tarea. Por lo tanto, lo que Jesús dijo, lo dijo Dios. Lo que hizo Jesús fue la obra de Dios. Según la noción judía de la representación, el representante de un hombre es como él mismo. Recuerda la forma en la que envió Jesús a sus apóstoles y les dijo: lo que les hacen a ustedes, me lo han hecho a mí. Había una conexión muy fuerte entre un hombre y su representante al que envía en una misión. Pues bien, Jesús creía que estaba en una misión divina y la misión era redimir al pueblo de Dios. Lo que se da a entender es que el pueblo de Dios estaba perdido y Dios tenía que hacer algo, al igual que siempre lo había hecho, para intervenir y encaminarlos nuevamente por la senda correcta. Sin embargo, esa vez había una diferencia. Esa era la última vez. Esa era la última oportunidad. ¿Creía Jesús que él era el Hijo de Dios, el ungido de Dios? La respuesta es sí. ¿Se veía como el Hijo del Hombre? La respuesta es sí. ¿Se veía como el Mesías definitivo? Sí, esa era la forma en que se veía. ¿Creía que cualquier menor a Dios podía salvar al mundo? No creo que lo creía. Y aquí es donde la paradoja se vuelve lo más intrincada posible. La forma mediante la cual Dios iba a salvar al mundo era a través de la muerte de su Hijo, la más humana de todas las acciones humanas: morir. Ahora bien, Dios por su naturaleza divina no muere. Entonces, ¿cómo iba a lograr esto? ¿Cómo iba a ser Dios el Salvador de la humanidad? Tenía que venir como ser humano para llevar a cabo la tarea. Y Jesús creía que Él era quien lo haría. Jesús dijo en Marcos 10, versículo 45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la forma más elevada de megalomanía, o el ejemplo de alguien que de veras cree, como lo manifestó, que el Padre y yo somos uno. Es decir, tengo la autoridad para hablar por el Padre, tengo el poder para orar por el Padre si me rechazan a mí,
rechazan al Padre. Aunque se eliminara el cuarto evangelio y solo se leyeran los sinópticos, aún sería esa la conclusión a la que se llegaría. Y se trata de la conclusión a la que Jesús nos hubiera guiado si hubiéramos tenido un estudio bíblico y le hubiéramos hecho esa pregunta. Tenemos que preguntar, ¿por qué no hay otro judío del siglo I que tenga millones de seguidores hoy día? ¿Por qué no hay un movimiento de Juan el Bautista? ¿Por qué de todas las figuras del siglo I, incluyendo a los emperadores romanos, todavía se adora a Jesús hoy día, mientras que los demás se han derrumbado en el polvo de la historia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Bueno, porque este Jesús, el Jesús histórico, es también el Señor viviente. Ese es el por qué. Porque todavía está en nuestro medio, mientras que los otros desaparecieron hace tiempo, en el mismo lugar de Dios. Muchos otros eruditos han seleccionado cuidadosamente la evidencia temprana sobre Jesús y han llegado a las mismas conclusiones. Craig, un erudito, escribió: aquí hay un hombre que se concebía como el Hijo de Dios en un sentido único, que decía obrar y hablar con autoridad divina, que se mostró como obrador de milagros y que creía que el destino eterno de cada persona dependía de creer o no creer en él. Luego agregó una observación que es especialmente sorprendente. Las claves suficientes para un autoentendimiento cristológico elevado de Jesús están presentes incluso en el 20% atenuado de los dichos de Jesús que los miembros del seminario de Jesús reconocen como auténticos. La evidencia para concluir que Jesús tenía la intención de situarse en el mismo lugar de Dios es absolutamente convincente, concuerda el teólogo Royce Gordon Gruenler. Tan extraordinaria es la afirmación de Jesús, señaló Craig, que inevitablemente la cuestión de su cordura tiene que surgir. Observa que después de que James Dunn completó su propio estudio de proporciones épicas sobre este tema, Dunn se vio impelido a comentar: una última pregunta no se puede pasar por alto. ¿Estaba loco Jesús? Bueno, creo que esa es una pregunta que tenemos que hacernos y la veremos en el próximo capítulo. Pero ahora, para concluir ¿estaba realmente convencido Jesús de que Él era el Hijo de Dios? Definitivamente. Él sabía que Él era la persona destinada a redimirnos a todos. Nuestra reacción ante Él no solamente va a determinar nuestra vida en esta tierra, sino también toda una eternidad. Así que si sos cristiano, si vos crees en que Jesús es el Hijo de Dios, en que Él murió y resucitó para darnos una vida plena en esta tierra y una vida eterna juntamente con Él, felicidades. Hay evidencias para sostener tu fe en Él. Si vos no lo crees hasta ahora, te invito a que aceptes a Cristo en tu corazón y que entregues tu vida a Él. Como dije al inicio del video, eso no quiere decir que tenés que ir a una iglesia o tenés que darle dinero a un líder religioso. No, lo que eso significa es que ahora vas a vivir para Él. Vas a entregar todo tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, todo lo que sos a Dios. Y entregarle tu dinero, como te digo, no quiere decir que entonces le vas a dar el dinero a un líder religioso. No, quiere decir que se lo vas a dar a Jesús. ¿Y quién es Jesús? Bueno, encontramos en los evangelios que Él dice que a aquel que tiene sed y le das un vaso con agua, a Jesús se lo estás dando. Al que tiene hambre y le das un pedazo de pan, a Él se lo estás dando. Así que con $1 que le das a una persona que está en necesidad, ya se lo estás dando a Jesús. Con $10, con $5, con un recibo que le pagues, ya le estás dando a Jesús. No solamente dinero, el ser ordenado en tu trabajo, el tratar a tus clientes de la mejor manera, el respetar a tus vecinos, a tu prójimo, el amar a tu familia, el tratar bien incluso a tus enemigos. Eso es ser Jesús. Eso es entregarte a Él. Si hacemos eso, si nos entregamos por completo a Dios, bueno, entonces vamos a ver su favor en nuestra vida y Él se va a encargar de nosotros y Él nos va a dar esa vida plena y abundante que nos ha prometido en esta tierra y solamente estaremos esperando para pasar la eternidad con Él. Eh, Perdón si oyen que está pitando a alguien aquí enfrente de mi casa, no sé a quién vienen a traer, pero, eh, o sea, a quién de los vecinos, no sé qué, por qué estará pitando. Pero bueno, espero que eso no haya interrumpido mucho. Gracias por estar acá. Cualquier duda con respecto a esta investigación o con respecto al Evangelio pueden dejarla en los comentarios y espero que esto sea de bendición para ustedes.
así como lo ha sido para mí, porque la vida en Cristo sin duda es la verdadera vida plena que podemos tener.